Vamos a pasar a la siguiente mesa, que a mí me parece que va a ser también muy interesante, porque vamos a hablar de ahorro e inversión. Y sobre todo desde el punto de vista de una década perdida desde la crisis, desde la anterior crisis financiera. ¿Qué hacemos con el dinero que tenemos? ¿Dónde lo metemos? ¿Debajo del colchón? ¿En las letras del tesoro? ¿En el ladrillo? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en la siguiente mesa, que invito a los ponentes a que vayan incorporándose. Tenemos con nosotros a Juan Carlos del Rieu, director de Sostenibilidad y Estrategia de la Asociación Española de la Banca, Andrea González, directora general de Spainsif, José Antonio Erce, socio fundador de Loris y experto en longevidad. Si lo seguís en Twitter sabéis lo cañero que se pone con estas cosas. Paula Papp, directora asociada de Frontier Economics, y modera Vicente Baró, director general de FINEC. Muchísimas gracias a todos por venir y por asistir a este congreso de Asufin. Y nada, tenéis la palabra. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias a Asufin por organizar este congreso en esta semana, efectivamente, apelando a ese consumo más responsable. Yo estaba escuchando, y como se ha hablado de humor antes de Carlos Latre, yo a veces en los eventos cuento chistes, pues me ha recordado al chiste aquel tío, que me acabo de comprar unos esquís a 500 euros. Dice, pero si no sabes esquiar, dice, ¡a 500 euros, tío! ¡A 500 euros! Pues vamos a avanzar por ahí. Yo creo que además nos lo han dejado votando, ¿no? Porque se ha estado hablando antes de educación financiera. Vamos a hacer un repaso ahora de cómo está la educación financiera, que se está haciendo iniciativas, ¿verdad?, en los colegios, y es muy necesario que sean los colegios, porque desgraciadamente lo que se ha visto en los datos es que cuando se hace solo en las familias, pues lógicamente se genera todavía más desigualdad, porque las familias donde sí hay cultura financiera la transmiten, donde no hay cultura financiera pues no la pueden transmitir, entonces genera todavía más desigualdad. Entonces vamos a hacer este repaso, ¿no? Que yo pensando en estos 10 años, y ahora abrimos la mesa. Yo hace 10 años, dentro del desastre que fue la gran crisis financiera, me las prometía muy felices, porque dije, de esto malo saldrá algo bueno. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido los preferentes. Pues la gente, antes de contratar los siguientes productos financieros, pues se lo mirará todo muy bien, ¿no? De pronto tuvimos problemas con algunas entidades financieras, algunos bancos, que dije, bueno, pues la gente se mirará bien dónde tiene su dinero, ¿no? Luego se llevaron los tipos de interés al cero, con lo cual nos obligaba a buscar sitio para poner nuestro dinero. La parte de las pensiones, recordaos que hace un poco más de 10 años, hace 12, se congelaron las pensiones, ¿no? Yo decía, bueno, pues la gente tendrá que buscar alternativas para sus pensiones, sobre todo en un contexto en el que estamos envejeciendo cada vez más y además la estructura sociodemográfica lo complica todo más, ¿no? Porque antes pues había muchos hijos que ayudan a los padres en el futuro, pero ahora ya no pasa tanto eso. Estoy pintando una foto fabulosa, ¿verdad? Y bueno, y al final, ya en esta fase final, pues si tuviéramos poco, la inflación, ¿no? La inflación que ha llegado, y uno dice, hombre, pues la gente tendrá que buscarse la vida para intentar superar la inflación. Pues de todo eso no sé cómo hemos quedado. O sea, echando la vista 10 años atrás, pensando lo que podía haber pasado con cada uno de estos impulsos o pinchos, que me gusta a mí decir pinchos para que la gente tenga que formarse financieramente, no sé si ha sucedido o no. Yo soy más bien pesimista. Se publicó ayer la encuesta del Banco de España de competencias financieras y solo hemos mejorado un poquito en la comprensión de lo que es la inflación. A la fuerza ahorca, y vaya como aprieta la horca. Pero, por ejemplo, suspendemos, o sea, ya no es que sea asignatura pendiente, es asignatura suspensa, lo que es el interés compuesto, que es fundamental para la inversión, por ejemplo. En fin, situación compleja. Tenemos aquí una mesa fantástica para quitarme este pesimismo seguro, no lo sé. Ahora veremos, porque tenemos especialistas de muy distintas temáticas, ¿no? Fijaos que estamos además en un momento en el que teóricamente también el impulso a todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas sostenibles tendría que haber llegado. También tengo serias dudas de que al inversor final le esté llegando. O sea, entonces tengo expertos de todo tipo en finanzas del comportamiento, precisamente en longevidad y jubilación, en finanzas sostenibles, y Juan Carlos un poco en todo, también en finanzas sostenibles, también en finanzas del comportamiento, un poco en todo. Y vamos a empezar con Juan Carlos porque precisamente yo creo que habéis hecho vosotros un estudio desde la Universidad Carlos III, que nos puede poner en situación del punto en el que nos encontramos, si te parece.
Pues fenomenal. Muchas gracias, Vicente. Gracias también a Sufin. Y también gracias a la Fundación 11 por estar aquí. Se va a convertir en un nuevo socio para la EIB en la forma de colaborar con la sociedad y estamos encantados por todo ello, ¿no? Y la respuesta, hemos perdido una década en términos de lo que llamamos educación financiera. La respuesta corta la acabas de decir. El estudio de competencias financieras que publicaba ayer el Banco de España demuestra que hemos avanzado de forma muy marginal, ¿no? Pero déjame que vaya un poco más allá, ¿no? Porque la verdad es que estos resultados de mejoras marginales se producen después de un esfuerzo del sector financiero y de todos los que estamos implicados y somos sensibles con estos temas muy fuerte, ¿eh? Es decir, todos estamos involucrados en mejorar la educación financiera de los jóvenes. Todo el sector, todos los que estamos aquí, somos sensibles a la necesidad de cerrar la brecha digital de los mayores y de mejorar la accesibilidad de todos los segmentos de la población, ¿no? Y los resultados en ese sentido, el hecho de que se mejore solo de manera marginal, pues son algo decepcionantes, ¿no? Y son decepcionantes sobre todo porque la inclusión y la educación financiera, bajo mi punto de vista, son las bases de lo que debe constituir unas relaciones de largo plazo de confianza entre el sector financiero y sus clientes, ¿no? Y de hecho, los clientes con una cierta capacidad financiera mejoran sus decisiones, reducen su estrés financiero y propicia una mayor confianza entre actores, ¿no? Entre entidades financieras, bancos, clientes, etc. Por el contrario, aquellos clientes con una escasa capacidad financiera, un escaso conocimiento financiero, no solamente tienen un elevado estrés financiero, reducen su bienestar personal, familiar y social, y hasta el punto de que se mide que un 40% de la población, un 40%, se siente financieramente insegura. Bueno, pues este es el punto. A mí, más que preocuparme de si hemos avanzado en la educación financiera, que ya hemos visto que solo de forma marginal, lo que me preocupa es que todavía, a pesar de todos los esfuerzos, hay un 40% de la población que tiene estrés financiero. Y para ello, efectivamente, he tenido el placer de dirigir un estudio de una estudiante de la Carlos III, Cristina García Mochales, sobre el concepto de salud financiera, que al final del día es lo que más me preocupa. Me preocupa mucho la educación, pero me preocupa más la salud financiera, ¿no? En donde hemos construido un índice para España, en donde podemos comparar qué hacen los otros países europeos en dos momentos diferentes importantes, antes y después de la pandemia, ¿no? Un índice que se construye en base a 5 dimensiones, en donde la educación financiera quizás sea el elemento más importante, pero no es suficiente. Y este componente lo hemos enriquecido con accesibilidad física a productos y servicios financieros, accesibilidad digital y dos variables subjetivas que tienen una enorme importancia a la hora de crear salud y bienestar financiero, que es habilidades no cognitivas que tienen que ver con la confianza, la responsabilidad, etcétera, la disciplina, y aspectos de conducta, un poco para medir cuál es el sesgo que influye en nuestras decisiones. Y cuando a través de muchos indicadores, hemos construido este índice, nos aparecen 3 resultados muy llamativos. Primero, que España se encuentra en un nivel intermedio respecto a los países europeos en términos de salud financiera. Es decir, somos el mejor entre los peores países y somos el peor entre los mejores. Y esto creo que, de nuevo, es una pena que esto se produzca porque somos el país con mayor capilaridad en servicios financieros, ofrecemos una enorme cantidad de productos y servicios financieros, nuestra red de oficinas es la más densa de Europa, y todo esto para quedarnos en un nivel intermedio, ¿no? La segunda es que España, respecto al año 2017, ha mejorado en términos de comportamiento, quizá derivado de la pandemia, ¿no? Pero también hemos mejorado en accesibilidad digital y marginalmente, como apunta el Banco de España, en educación financiera. Pero hemos sufrido un fortísimo deterioro en términos de lo que llamamos habilidades no cognitivas o cómo gestionamos nuestro día a día, cómo gestionamos nuestras finanzas. Y aquí hemos producido un deterioro brutal en estos 6 años, ¿no?
Y el tercero es que sí hay países, que esto no es un problema estructural, que sí hay países en la Unión Europea que avanzan y que avanzan con más determinación que España. Y avanzan, incluso los peores países avanzan con más determinación en accesibilidad digital y en capacidades y conocimientos financieros. Por tanto, esto es una oportunidad clarísima que en España tenemos que afrontar con más determinación. ¿Y qué podemos esperar, para acabar muy rápido y poner ya el contexto al resto del debate? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues a corto plazo es bastante previsible que con el esfuerzo que estamos haciendo desde el sector financiero en términos de inclusión financiera para mayores y para todos aquellos ciudadanos en la España rural, es posible que a corto plazo mejoremos en este índice por lo que a accesibilidad se refiere, ¿no? Pero si realmente queremos avanzar a medio plazo de forma determinante con un salto cualitativo, tienen que ocurrir dos cosas. Una, avanzar en el diseño de políticas públicas que fomenten la cultura del ahorro, posiblemente a través de incentivos fiscales o de cualquier otro, que se fomente la empleabilidad con un mercado de trabajo mucho más flexible y que la educación financiera, como ya hemos dicho ahora y seguiremos diciendo y han dicho nuestros compañeros en la mesa anterior, que debe iniciarse en edades tempranas. Pero no solamente esto, hay que reforzar todas estas políticas con una fuerte colaboración público-privada, porque ni el Gobierno por sí solo, la Administración por sí sola puede hacerlo, ni tampoco el sector privado por nuestra cuenta, como ya hemos visto. Estamos en disposición de avanzar de forma cualitativa, de forma significativa. Y esto es una pena porque también demostramos en el estudio que cuando hay una fortísima correlación entre salud financiera y crecimiento económico. Hay una fortísima correlación entre equilibrio social, equilibrio de género y salud financiera. Por lo tanto, este no es un tema que nos preocupa a los que estamos aquí hoy reunidos. Es que es un tema absolutamente relevante para crecer de una forma sostenible y equilibrada en nuestra sociedad. Me voy a venir a este lado de la mesa con Paula. Se ha hablado de determinados conceptos, ¿no? De esa inseguridad, ¿no? Que se decía. Se ha hablado de, pues eso, de cuando sí están los conocimientos, cómo se progresa y se mejora. No sé, desde tu punto de vista, empiezo por Paula, pero si sentís libres de romper la mesa, o sea, que si alguien quiere que me indique, y doy paso directamente de corte, ¿qué podemos decir a lo que acaba de comentar Juan Carlos? Pues gracias, Vicente. Muchas gracias también a Sofín por la invitación, por participar en esta reunión. Yo creo que es un tema muy importante para la sociedad en su conjunto. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes de que la educación financiera es un elemento que puede ser muy importante y que es importante meterlo en los coles y que empiece desde lo antes posible y que todos tengamos este conocimiento. Pero creo que está más que demostrado por distintas organizaciones, por distintos académicos, que no es suficiente. No es suficiente que nos enseñen sobre estas cosas, no es suficiente que nos enseñen cómo funciona un electrocardiograma para que nos cuidemos la salud. No es suficiente que nos enseñen cómo funciona una bicicleta para que sepamos andar en bicicleta, ¿vale? O sea, la teoría está bien y es un elemento que puede ser importante de que la tengamos, pero al final esto no deja de ser una habilidad que tenemos que desarrollar. Y el problema con los elementos financieros es que, a diferencia de la bicicleta, que tú puedes andar y caerte, y andar y caerte, y andar y caerte, y yo tengo un niño de 5 años con el que estoy aprendiendo a andar en bicicleta, y estamos 3 semanas que vaya y ande y se caiga y pruebe y de vuelta y lo intente otra vez, con los productos financieros no puedes ir y caerte. Son productos que son complejos de entender, son difíciles de funcionar, y muchas veces la oportunidad que tenemos de probarlos y de equivocarnos es única. ¿Cuántas hipotecas contratamos en nuestras vidas? Mejor una, muchos dos, como algunos privilegiados 3, ¿vale? Pero básicamente tenemos muy pocas oportunidades de esos productos financieros, experimentarlos, probarlos, tratarlos, caernos y aprender de eso. Entonces, yo como argentina que soy, el concepto de inflación, les aseguro que en Argentina se entiende perfectamente. Y mi madre, como profesora de cole, que cobraba el sueldo, iba al supermercado inmediatamente a hacer la compra de la semana, hacía una hipoteca a plazo fijo en dólares por una semana para tener dinero para la semana siguiente, suficiente para hacer la compra de la semana siguiente. Y era una profe de biología de un cole, ¿vale? Entonces, es mucho de experimentar, probar, que nos funcione, que sepamos hacerlo y ir funcionando. Entonces,
Yo estoy de acuerdo en que todo el tema de la educación financiera es un elemento importante, ¿vale? Porque es conceptos que tenemos que saber, pero tenemos que generar hábitos, generar conductas que no es a través de la educación necesariamente, sino cómo hacemos para facilitar que la gente pueda gestionar bien su dinero. Cómo hacemos para que sea fácil invertir en nuestras jubilaciones. Y ahí hay académicos que han trabajado en estos últimos 30 años, la economía ha evolucionado y hablamos de economía conductual. Y sabemos que, por ejemplo, un caso de éxito para aportar más a las jubilaciones es lo que se llama el Save More Tomorrow, que fue un caso que se hizo y que incluso con empleados de aseguradoras ayuda a que la gente aporte más, que es directamente romper la barrera del exceso de optimismo que tenemos sobre el futuro, ¿vale? En el futuro yo voy a ganar más, yo voy a seguir sano, voy a estar más en forma, voy a ir más al gimnasio, voy a estar más bronceada, voy a tener menos arrugas y voy a estar más guapa, ¿vale? O sea, generalmente nuestra previsión sobre nuestro futuro es positiva, no es negativa, no es voy a estar enfermo, voy a estar mal, ¿vale? Entonces, si hay ciertos productos que podemos estructurarlos de una forma conociendo cómo la gente se comporta y cómo la gente toma decisiones. Y la arquitectura lo que se llama la arquitectura de decisiones, cómo presentamos los productos o los servicios a la gente, es crucial para tener idea de cómo la gente va a reaccionar. Y presentar 2 opciones o 3 opciones y presentar que te comprometas tus ahorros de hoy o que comprometas lo que voy a hacer en el futuro, no es lo mismo, no tiene el mismo efecto. Y el producto Save More Tomorrow, por ejemplo, lo que hacía era comprometer que yo voy a aportar más a mi fondo de pensiones cuando gane más sueldo en el futuro. O sea, comprometo mis aumentos salariales a que una parte importante de eso va a ir a mi plan de pensiones. Y aparte trabajar en que el default sea estoy dado de alta al plan de pensiones, no que el default es que no estoy dado de alta. Y los defaults son importantísimos. España es uno de los países que más dona órganos en Europa por el default. Si lo comparamos con el default en otros países, pues como tengo que hacer una acción positiva para donar órganos, pues al final el resultado es totalmente el opuesto, ¿vale? Entonces, ¿cómo pensamos en esos defaults, en la arquitectura de decisión, en cómo rompemos ese exceso de optimismo, cómo rompemos que para la gente el futuro es una utopía, ¿vale? Y que yo lo que sé es cuánto me cuesta este coche hoy. Si le preguntas a la gente en el concesionario, ¿qué estás dejando de tener por comprarte este coche hoy? Te dice, pues otro modelo de coche. No piensa que está dejando de tener jubilación, que está dejando de tener una mejor vida cuando sea mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para estructurar eso? Me parece que esa colaboración público-privado que decía Juan Carlos es crucial, porque hay que trabajar en entender desde la perspectiva del cliente cómo piensa sobre todas esas cosas para poder ayudarle a gestionar mejor su dinero. Pues lo has hilado muy bien para que le pase la pelota a José Antonio. Yo fíjate en lo que decías, nosotros en Finecta hemos intentado hacer mucha educación financiera, pero luego hemos visto que la gente quiere tomar mejores decisiones, pero no quiere saberse el manual de microeconomía. O sea, la gente lo que quiere es pues lo que me pasa a mí con la medicina. Yo no soy químico, ni me interesa mucho, con perdón, de los químicos en la sala, pero sí que la posología y saber si me tengo que tomar este medicamento, si este colisiona con este otro, si hubiese tenido algún problema, ¿no? Yo creo que es esa línea. Entonces, fíjate que decías lo de la preinscripción o el default que comentabas. Entre países la diferencia es muy notable, pero incluso en el mismo país lo que se ha visto en Reino Unido, José Antonio, con el sistema de pensiones, ¿no? Efectivamente, y ahora me referiré enseguida a ello, porque además Paula ha dejado, a quien me alegro mucho de volver a ver después de tanto tiempo, ha dejado el toro en suerte, ¿no? Pero quiero retomar el título de esta mesa, ¿no? Aquello de la década perdida. Fijaos que hace 10 años estábamos saliendo, ya por estas fechas, de la segunda recesión de la crisis financiera, que fue devastadora en términos de comportamientos que no eran muy virtuosos, porque en 2007 habíamos llegado a una cima que jamás debimos acceder, porque, claro, durante unos años, ya nadie se acuerda de aquello, pero durante unos años, ¿cuándo volveremos a lo de antes? No, es que mejor que no hayamos vuelto a los excesos previos a 2008, pero estábamos ahí hace 10 años, con unas finanzas personales devastadas, con unas finanzas corporativas devastadas, un desapalancamiento brutal que ya había empezado y que afortunadamente pues salió medio bien, ¿no? Esa era la situación. Entonces, mientras tanto, en esta década han sucedido
cosas tan tremendas como lo de la pandemia. La pandemia la gente ha ahorrado como no estaba escrito y nadie hubiéramos pensado que íbamos a ser capaces. En otros países, en países latinoamericanos, han hecho 5, 6, 7 retiradas de sus fondos de pensiones y van a ser pobres en la vejez. Pero vamos, de toda pobreza, porque es que además en algunos de esos países, pues las AFORES o las AFPs eran la espina dorsal, o son la espina dorsal de la previsión social, no ya complementaria, sino la previsión social, porque han sustituido a la seguridad social. Aquí no, aquí incluso tuvimos la posibilidad de retirar, de hacer retiradas. Es verdad que las condiciones de elegibilidad eran muy duras y eso estuvo muy bien, y apenas 117 millones de euros salieron del sistema de previsión social complementaria por fuerza mayor, digamos, justamente de la COVID, ¿no? De manera que tenemos una ratio, que este es un indicador que se utiliza poco, riqueza sobre renta. En España hay 8,x, no sé, 8 y pico veces de riqueza sobre la renta de los hogares. Y esto te lo dice la encuesta del Banco Central Europeo, la encuesta financiera de las familias. Somos, después de, creo que son Chipre, Malta y Luxemburgo, que son clubs muy peculiares, somos el país que más ratio de riqueza sobre renta tenemos, pero con diferencia, el siguiente tiene 5 o 6 veces. Es verdad, la renta ha caído mucho y por lo tanto cae el denominador, aumenta el cociente. Pero bueno, eso ha pasado también en otros países. En España no se ahorra poco, se ahorra mal. Y de hecho se ahorra de forma que el 70% de la riqueza de los hogares son ladrillos. Esas masas de ladrillos y cemento que solemos llamar viviendas es lo que constituye el 70% del ahorro de los hogares, ¿no? Los elementos conductuales son importantísimos, estoy de acuerdo con Paula, ya hace muy bien en traerlos a colación, pero es que nuestros abuelos nos abrían una cartilla de ahorros nada más nacer. Nada más nacer. Un abuelo mío me abrió una cartilla en la que depositaba cada semana unas pesetas, ¿no? Bueno, ya ni me acuerdo lo que hice con aquella cuenta cuando tuve el pleno dominio de la misma, ¿no? Pero a lo mejor ahí me hubieran faltado buenos consejos, ¿no? Pero es que hoy haces una investigación y te dan un premio Nobel por hacer lo que nuestros abuelos hacían sin necesidad de que nadie les indujese. Yo creo que hemos perdido ciertos valores del ahorro, conscientes además, inconscientes seguramente, de que el ahorro a largo plazo, el ahorro para la jubilación, por ejemplo, que es un ahorro estable a largo plazo, es el mejor combustible para el crecimiento. Yo ahorro y beneficio a quienes no ahorran. O sea, crea una externalidad potentísima. Financia el crecimiento a largo plazo y pues nos hemos abandonado, no hemos dejado de insistir en esos aspectos. Creo que ha llegado el momento de hacer una evaluación de los cientos de millones que se han gastado las entidades para fomentar la alfabetización financiera tal como la conocemos en la última década, para unos resultados tan magros. Creo que ha llegado el momento de hacer una evaluación muy severa, de entonar algún mea culpa en el que probablemente todos hemos incurrido, alabando tal. Y luego hacer cosas prácticas. El programa que ha evocado Paula pues lleva décadas en Estados Unidos. Son los 401Ks, los famosos 401, que es verdad que no son... en fin, cubren la mitad de los asalariados, ¿no? Para empezar. Y luego están las Individual Retirement Accounts, que también están basadas, replicando el éxito de los 401Ks. Aquí tenemos auto-enrollment, no. Lo podíamos haber tenido con los nuevos planes simplificados que se acaban de regular el año pasado y que se han quedado a metros del auto-enrollment. Hemos introducido un matching. Es decir, si el empleador pone tanto, el trabajador puede poner... Pero no más que el empleado. Eso es un matching inverso y además es absolutamente erróneo. En los 401s funciona al revés. Si el asalariado pone $100, el empleador tiene que poner como mínimo esos $100. ¿De acuerdo? Y así todo, ¿no? Entonces nos quedamos siempre mal. Pero yo creo que esto es un problema de más alcance que en España. La alfabetización financiera ha suscitado oleadas de entusiasmo, ha suscitado, como digo, investigación masiva, ha determinado que 3 o 4 grandes académicos obtengan un premio Nobel o sendos premios Nobel, y aquí estamos con muy poquitas cosas que no somos capaces de recuperar comportamientos incluso, permitiendo la expresión, ancestrales, ¿no? De cara a la jubilación, efectivamente, cuesta mucho hacer entender a la gente joven que
bueno, que no están renunciando a nada cuando ahorran una pequeña fracción de su sueldo, sea este cual sea. Desgraciadamente, ni siquiera los sueldos llegan ya a los 1.000 euros para muchos jóvenes. Bueno, pues da igual, el 3%, el 5% de esos 700, 800, 900 o de esas horas que te han pagado debería de ir by default, estoy totalmente de acuerdo, automáticamente a una cuenta, pero vamos, sin que tú lo notases. Obviamente, teniendo en la pantalla de tu móvil el saldo que inmediatamente se causa. En fin, diré, aunque solo sean unos céntimos, pero no, a menos que ahorres 600, 400, 500 euros al año, va a ser muy difícil que te encuentres con unas decenas de miles de euros en la víspera de tu jubilación, que oye, 30.000 euros durante 30 años bien gestionados se pueden convertir en 70.000 el día antes de tu jubilación, y eso son, con la regla del 5 que yo suelo aplicar, son 350 euros al mes, de por vida, de por vida. La verdad que hay que enseñar cosas muy básicas, pero efectivamente no empeñarse en que la gente sepa destripar un reactor nuclear sencillamente para evitar las radiaciones, ¿no? Hay que tenerles informados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí podrían ir muchos de los tiros que... Sí, luego volveremos a hablar de esto, porque yo pensaba que ibas a introducir en algún momento en la conversación a Pensumo, por ejemplo, que también tiene esa parte. Bueno, sin quererlo hacer expresamente, lo he dicho, ¿no? Tú tienes que ahorrar de forma que no te duela, que no te enteres, pero que sepas que estás haciendo algo por tu yo futuro, ¿no? Bueno, Pensumo es una aplicación que está a punto de salir al público a principios del año que viene, de ahorro por consumo, la fidelización de consumidores a través de empresas asociadas a la plataforma que simplemente recompensan, pero no con un redondeo, porque necesitarías 1000 vidas para, a base de redondeos, acabar acumulando una cierta cantidad, ¿no? Sino a base de ahorro discrecional que tú mismo te obligas a hacer, y a base de promociones que, de verdad, si muchas empresas dedicaran el dinero que hacen por... Bueno, Starbucks tuvo una promoción hace tiempo, la quinta bebida gratis. Oye, la quinta bebida gratis es un ahorro importante, es un 25% de lo que te has gastado. Si eso te lo dan gratis, a lo mejor puedes decir, no, mire, no me lo dé, pero métamelo, como si me hubiera tomado mi quinta bebida, me la tomaré cuando me jubile, pero póngame el dinero en esta cuenta. Que yo no me entere, pero que lo vea. Y así todo, ¿no? Estimamos que esos elementos pueden ser muy importantes, ¿no? Y además necesitamos mecanismos que sean inclusivos, universales, que metan a todo el mundo y que generalicen entre los trabajadores autónomos o asalariados la pasión por el ahorro para la jubilación, ¿no? Luego volvemos a cómo nos puede ayudar también la tecnología o ahora la inteligencia artificial. Os lo lanzo para que vayáis pensando si nos puede progresar en esa línea. Pero me gustaría ir por la parte de la sostenibilidad, la inversión sostenible, las finanzas sostenibles. Si podemos decir que desde el punto de vista de la educación ha sido también una década perdida, o si eres un poco más optimista, Andrea. Muchas gracias, Vicente, por esta intro. Gracias a Asufin por la invitación. Tengo que decir que el equipo de Asufin es un equipo de ensueño y que siempre es un lujo colaborar con ellos, todos, de principio a fin. Y también muchas gracias a Fundación 11 por la acogida, que también en SpaceShift tienen un papel fundamental. Yo creo que generan ecosistema como pocas entidades y hay que reconocerlo, ¿no? Me voy a permitir el lujo, ya que estoy en un entorno en el que me siento muy cómoda por ser Asufin precisamente, de hacer incluso algún comentario general más allá de finanzas sostenibles para arrancar. Soy una persona absolutamente crítica con la eficacia de las iniciativas de educación financiera hasta ahora. Y me recuerda a lo que pasó con la cooperación internacional en la crisis que hubo en los 90 de, oye, la eficacia de la cooperación internacional. Llevamos años y años dedicando recursos a resolver algunas cuestiones de desarrollo sostenible o en aquel momento desarrollo económico en zonas en elevado riesgo y no se está traduciendo en resultados. Oye, se ha comenzado a hacer una revisión de la eficacia de esos canales de financiación de la cooperación al desarrollo. ¿Por qué no estamos haciendo esto inmediatamente en educación financiera si tras todo ese entusiasmo y todas esas acciones y efectivamente toda esa voluntad a nivel de sector que hay de estimularlo no se está traduciendo en resultados, ¿no? Porque a lo mejor estamos escogiendo las plazas equivocadas. En la parte de los colegios, que es algo que me interesa muchísimo porque encima tengo trayectoria profesional en educación secundaria obligatoria. Nosotros en SpaceShift hacemos lo que llamamos el Back to School. No es nuestro, se lo hemos copiado a la Comisión Europea. La Comisión envía a los funcionarios europeos a su cole o a su universidad de origen a que den una charla, cuenten lo que son las instituciones europeas, etcétera, y de esa manera pues generas un sentimiento muy inspiracional y aspiracional, conectan muy bien con los alumnos, etcétera. Ok.
Esto a nivel de Spainshift, que el equipo, los socios de Spainshift, vayamos un día al año a nuestro cole a contar lo que son las finanzas sostenibles, es una tirita en una herida a corazón abierto. Quiero decir, el alcance que tenemos es de ¿cuánto? 30 y si se porta el profe de economía, 60 alumnos cada vez que vamos, ¿no? Por eso, en la parte de entrar en los coles, yo siempre pongo mucho el foco y estoy deseando construir un proyecto sobre esto, de manera que si a alguien le suena bien, por favor, escríbanme, sobre formación de formadores. Colarse en secundaria tiene que ver esencialmente con que el profesorado de secundaria tenga esas herramientas y le parezcan interesantes para enganchar con su alumnado. Y para que el profesorado de secundaria de manera sistémica quiera adquirir estas competencias, hay que incluirlo en el sistema de incentivos que tienen los profes, que son los cursos que te dan puntos para escalar en las listas de interinidad. Por ejemplo, es una idea, ¿no? Más allá del voluntarismo y que de la parte de finanzas sostenibles, pues hay un trasfondo de lo que está bien a lo mejor trasladar que está ahí, ¿no? Pero más allá de eso, para que funcione de manera semiautomática hay que generar incentivos, ¿no? Y en este caso, en economías de escala, formación de formadores desde el sector, ¿no? Me voy a poner ahora el gorro un segundo de la generación millennial. Creo que todas las iniciativas que se están desarrollando son muy acertadas en cuanto al contenido, pero que a lo mejor nos estamos confundiendo de plaza, de canal de comunicación. Porque en la encuesta que sale ayer de Banco de España, a mí los resultados de criptomoneda, además de que me preocupan marginalmente, me vienen a decir que esto no es imposible. O sea, si mi generación está invirtiendo de una manera muy intensa en un activo tan complejo de entender como es la cripto, sin entrar a valorar quién lo entiende y quién no, creo que no es misión imposible que hagamos llegar el resto de productos financieros a mi generación. Creo que a lo mejor el éxito que ha tenido la cripto viene porque está en un canal de Twitch, está en una serie de una plataforma, todos los creadores de contenido con mayor o menor acierto desde un punto de vista de la ética marketingiana han hecho comentarios sobre esto en sus canales de difusión. Entonces, a lo mejor tenemos que modernizar el canal para llegar. En finanzas sostenibles, desde luego que a nivel sector no puedo decir que haya sido una década perdida porque los propios actores del ecosistema hemos pegado un empujón en estar y meternos cada vez más en el tema, que es tremendo por la vía regulatoria. Pero sí que de cara al inversor final, yo no le pondría todavía el peso al inversor de es que el inversor no se informa, es que el inversor no quiere este tipo de producto. Bueno, es que el marco tal y como está diseñado hoy por hoy está un poco en arameo antiguo, está muy compleja la terminología, el lenguaje en el que le llega al inversor final. Cuando el asesor financiero le pregunta si tiene preferencias de sostenibilidad, se salen palabras en la conversación como taxonomía, artículo 8 y 9 SFDR, PIAs, o sea, cosas. Mi marido es cardiólogo y me meto mucho con él porque le digo que los médicos tienden a buscar palabras inaccesibles desde el punto de vista de la dicción para describir cosas sencillísimas. Y el otro día, después de muchos años ya en las finanzas sostenibles, se ha atrevido a pedirme que le explicara un par de cosas. Y claro, me ha dicho que cómo me atrevía a meterme con los médicos. O sea, pero ¿cómo te atreves? ¿No? Y dije, pues tienes razón, ¿no? Entonces, estamos todavía pendientes de hacer la transposición didáctica para que el cliente no esté abrumado con una cantidad de terminología un poco kafkiana para acceder a este tipo de productos. A nivel sector, creo que sí los deberes se están haciendo entre las instituciones, digamos, de una manera muy intensa, más o menos obligados por la regulación, pero ahí estamos. Pero para el cliente todavía hay que dar un pasito más de simplificación. Paula, me pedía la palabra. Sí, yo quería comentar un poquito lo que decías, Andrea. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dices. Quizás desde el punto de vista más conductual, a mí la parte que me llama la atención de la cripto es parecido a algunas cosas ligadas a sostenibilidad, ¿vale? O sea, yo lo que veo de las criptos es que hay un tema aspiracional. Es guay tener esto, ¿no? Quiero este producto por aspiración. Lo mismo que a lo mejor quiero un Tesla porque es aspiracional. Es guay tener un Tesla, no es guay reciclar. O sea, no sé si es guay reciclar, pero es más costoso y es menos de esto. Entonces, tú puedes preguntarle a alguien ¿hasta qué punto te importa el cambio climático? Y todos van a decir que sí porque nadie dice que no, ¿vale? Ahora, después, ¿qué es lo que hacemos al respecto, ¿no? Y qué es lo que hacemos al respecto depende de cuán fácil es para mí, cuánto me cuesta en términos de esfuerzo cognitivo, esfuerzo de tiempo, esfuerzo físico, etcétera, que puede haber asociado a eso. Pero cuando hacemos estudios, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos estudios sobre sostenibilidad, pues tú tienes gente que se compra el coche eléctrico, pero que a la vez toma agua embotellada.
o que a la vez no recicla, o que a la vez, pues, en los Black Fridays se compra de todo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no puedes clasificar a una persona como sostenible o no sostenible? Y la parte que yo veo que hay un poco de pérdida de oportunidad es que veo que con los productos sostenibles, muchas veces desde el punto de vista de finanzas, estamos haciendo lo mismo que con los productos orgánicos en los supermercados. ¿Vale? Los productos orgánicos en los supermercados, tú puedes decidir que los tomates orgánicos los pones al lado de los tomates normales, ¿vale? Y destacas el producto de la forma que los supermercados saben muy bien hacer, ¿vale? Destacar el producto del tomate orgánico versus el tomate normal, para que cuando uno va a la góndola de los tomates compre el tomate orgánico, o lo puede tener en un córner ahí al costado, donde el que le interesa lo sostenible pues puede ir a buscarlo. Lo orgánico va al córner orgánico a buscar ahí el tomate. Es mucho más efectivo tenerlo al lado de los tomates normales. ¿Vale? Entonces, ahí es la parte que yo creo que hay mucha buena intención, pero se sigue pensando desde el punto de vista de que las personas somos racionales y se segmenta este tipo de cosas pensando en que al cliente le va a interesar. Al cliente no le interesa buscar una hipoteca verde. Lo que le interesa es comprar su casa, que esté cerca del cole de sus hijos, que tenga 2 habitaciones, que tenga un baño, que sea cómoda y demás. Pues a lo mejor ni siquiera hay que hablarle de sostenibilidad al cliente. Hay que pensar en cómo fomento que en mis productos se hagan las acciones sostenibles que están por detrás. Es más, cuando uno mira cuáles son las asociaciones que tenemos las personas con el concepto de sostenibilidad de algún estudio que hemos hecho, pues muchas veces para muchas personas el concepto de sostenible puede parecer como caro para ricos, ¿vale? Y no para mí. Entonces, hay veces que lo que conviene justamente estratégicamente para ser sostenibles es no llamar la atención sobre el concepto, sobre qué es sostenible. Si te parece bien. Sí, si quieres y luego paso a Juan Carlos. Querías apuntar algo, Andrea. Sí, muy brevemente. Me encanta esta aportación, Paula, porque de hecho la regulación ha dado un pequeño paso en adelante para poner los tomates, en términos de finanzas sostenibles, siguiendo con tu metáfora, poner los tomates eco en el córner con los tomates tradicionales, los vamos a llamar, ¿no? En este sentido, como se ha configurado el marco de finanzas sostenibles, tú en el supermercado, para comprar el tomate eco, tienes que leerte 4 documentos, hacer una declaración jurada y, quiero decir, se ha incluido en la misma zona, pero si tú quieres coger justo ese tomate, tienes que hacer un trabajo fin de máster, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que no está siendo del todo accesible como esperábamos, aunque el tomate se haya puesto justo al lado de los otros. Y esto sí que... no tanto la percepción de que sea un lujo, y podemos luego hablar de las características financieras de los productos de no inversión, pero sí financiación sostenible y cómo tal vez no estén generando precisamente el incentivo que se esperaba, sí que tiene un efecto barrera de entrada. Y que perjudica de alguna manera la democratización al acceso a este tipo de productos que, en base a las encuestas y a las preferencias del inversor español, debieran tener éxito porque incorporan más información sobre el subyacente, de manera que, en teoría, se debería poder perfilar mejor el perfil de riesgo-rentabilidad en base a información extra de sostenibilidad. Encima, tienen un poco la narrativa o la retórica del impacto positivo. En el último Mystery Shopping que hay de asesoramiento financiero y sostenibilidad, resulta que el inversor español tiene una sensibilidad extra hacia eso de tener un impacto positivo en su alrededor. Sobre todo, mi generación, que vamos con esa mochila de narrativa de no querer perjudicar, al menos, ¿no? Entonces, diseñado el marco adecuado, sí tal vez tendría sentido hacer una mención explícita a que, oye, a través de esto o bien estás evitando daños o estás haciendo una contribución positiva, y hacer un papel de labor didáctica muy fuerte en que no es menos rentable, no es más arriesgado, porque todo lo que suponga un factor de innovación, como cliente te genera una montaña de dudas y como cliente estás abrumado por la terminología de sostenibilidad, por la cantidad de marcos, certificados, etcétera, que hay para todo. Yo como profesional de la sostenibilidad estoy abrumada cada vez que voy a comprar algo, el pliego de etiquetas que parece un testamento que cuelga de la camiseta. Estoy abrumada, no puedo más de leer y conocer distintos sistemas. Necesito que me lo mastiquen un poco, y es ahí donde todavía hay bastantes deberes, aunque lo mantengamos, aunque digamos que es sostenible, aparte. Sí, yo quería fíjate,
yo percibo, nosotros tenemos contacto con muchos inversores, con muchos usuarios a través de nuestra web, pues yo percibo incluso que hay gente que está hasta enfadada de que le estén machacando tanto con el mensaje de las finanzas sostenibles, o sea, que piensa que hay un exceso. Entonces, igual puedes hasta generar el efecto contrario en el particular. Me gustaría hacer te paso, Juan Carlos, la palabra. Me gustaría hacer un poco más de énfasis en la parte, antes decía José Antonio, que ahorramos, pero ahorramos mal, ¿no? O sea, que el tema de vivienda. Y uniéndolo al conocimiento financiero, claro, como el gran reto social probablemente que tenemos es cómo transformamos todo ese ladrillo, todo ese dinero que tenemos en algo que puedas ir a pagar al supermercado. No sé si llegará la tokenización de tu casa, pero bueno, de momento, y se escuchan muchos productos, ¿no? Ahora, el producto de una hipoteca inversa, ¿no? Pero al final, ¿cómo podemos hacer? Bueno, y recoge lo que quieras también de la mesa, ¿eh? Pero ¿cómo podemos avanzar para estos productos que probablemente necesitan dar solución a una situación social que vamos a afrontar cada vez más? ¿Y cómo lo estáis viendo vosotros? Pues voy a dejar la respuesta para el final, porque sí hay algunos puntos que me gustaría retomar, ¿no? Pero en cualquier caso está ligado, ¿no? Porque cuando hablábamos de la década perdida, hay algunos apuntes que se entrelazan entre lo que hemos hablado y en particular con un par de puntos de José Antonio, ¿no? Es evidente que nos falta cultura del ahorro, quizá porque nunca nos ha preocupado a ninguna administración, nos ha preocupado por incentivarlo, ¿no? Pero no es la única razón por la cual no hemos avanzado, hay otras, ¿no? Y seguramente me dejo muchas por fuera, pero entre esas otras hay también una cierta aversión al riesgo, porque como ahorramos pocos, pues tampoco queremos perder lo poco que ahorremos con inversiones arriesgadas, salvo los jóvenes de los que ahora hablo. Pero también hay un tercer tema, y es que desde que iniciamos este recorrido, esta salida de la crisis, José Antonio, en el año 2013, 2014, con tanta dificultad, en realidad en esta década, hasta llegar a la pandemia, las cicatrices no se habían cerrado. No se habían cerrado porque se han acumulado, se han cruzado revoluciones sistémicas en nuestro camino, ¿no? La transformación digital, con todos los miedos que esto ha generado, unos desequilibrios sociales provocados por la crisis financiera que tampoco se han resuelto y que ahora estamos en fase de hacerlo, una demografía radicalmente diferente a la que habíamos, sobre la que éramos sensibles antes de la crisis del año 2007, ¿no? 2008. Es decir, todo esto alimenta o dificulta que hayamos afrontado esta década de una forma mucho más positiva, ¿no? Pero hay un último elemento que ya sí se entrecruza entre todos ellos, y es que seguimos, pese a todo, mostrando una fortísima propensión a la adquisición de vivienda como mecanismo de ahorro. Y es verdad que esto ya no lo hacen los jóvenes, y cualquier encuesta lo pone de manifiesto, pero se ha desplazado. Ahora lo hace la gente que está entre los 35 y 45 años, ¿no? Y las implicaciones de esto pueden ser monumentales, y me preocupan muchísimo en términos de natalidad y tasa de ahorro previsional para complementar la jubilación cuando les toque a estas familias que se adentran en el mercado de la vivienda con 35 o 45 años, ¿no? Esas son las reflexiones que quería hacer sobre el conjunto. Si vamos al matiz, y muy rápidamente, por hablar un poco de lo que ha dicho Andrea, sí, finanzas de formadores para formar, estamos en ello y claro que tenemos que trabajar juntos para que esto ocurra, y lo queremos hacer con chavales de primaria, no con adolescentes, ¿no? En cualquier caso, el esfuerzo que hace el sector financiero tampoco es baladí. Si me centro en los datos que me sé, la EBE ha formado este año a 249.000 chicos, adolescentes. Caramba, y esto es una cifra que puede ser una tirita, pero peor sería si no la pusiéramos, ¿no? Imagínate cuando se suman los de la CECA, UNAC y otras instituciones financieras, ¿no? Ahora, ¿que esto sirve en cualquier caso para poco? Sí, tenemos que reflexionar en cómo hacerlo más efectivo, pero no podemos dejar de hacerlo en cualquier caso, ¿eh? Y respecto a tu pregunta, ¿cómo se puede, si seguimos con este énfasis por la vivienda, cómo se puede monetizar de alguna manera para poder complementar la pensión o disfrutar de una mejor jubilación desde un punto de vista económico-financiero? Pues el problema es que nos enfrentamos, por lo menos a corto plazo, a dos enormes problemas. El primero es que
o tres a lo mejor, que primero no estoy tan seguro de que la gente, las personas, quieran monetizar su vivienda, porque en realidad lo que desean es dejar un legado para sus familias, ¿no? Para sus hijos o sus nietos. Esto es más opinable, pero yo sí lo siento. Pero las otras dos cosas sí son absolutamente ciertas, ¿no? El marco jurídico está poco desarrollado y por lo tanto, yo creo que hay unos ciertos riesgos de introducirse con esto, por lo menos a escala. Es verdad que lo han propuesto algunas empresas aseguradoras y alguna entidad bancaria, pero todavía no tiene carácter de escala. ¿Por qué? Porque el marco jurídico no está suficientemente desarrollado. Pero lo que es peor todavía es que el regulador tampoco se lo termina de creer. Y entonces nos pone un coste de capital que triplica el coste de capital de una hipoteca. Con lo cual, los incentivos para monetizar una vivienda son muy pequeños, ¿no? Entonces, yo no soy tan optimista en el que a corto plazo esta sea una solución a escala para resolver el problema de una pensión justa o una falta de ahorro previsional. José Antonio. Bueno, habéis aludido efectivamente a un par de temas que me interesa ahora incidir un poco en ellos, ¿no? El primero es de la demografía y la longevidad, y el segundo es la monetización del ahorro inmobiliario, que efectivamente es un elemento que suscita muchísimas cuestiones, ¿no? En primer lugar, la mitad de los niños y niñas que nacen hoy van a vivir 100 años, como mínimo la mitad, ¿no? Y cada día, en fin, si la longevidad doliese o hiciera ruido, no podríamos dormir, porque cada 24 horas la cohorte que nace al día siguiente va a vivir entre 3 y media y 5 horas más que la precedente al día. No es el interés compuesto, porque si no ya tendríamos más de 1000 años todos. Pero hay una especie de interés biológico implicado ahí, que no es precisamente el de Samuelson, ¿no? De su famoso artículo de 50 y tantos, ¿no? Entonces, estas ganancias de vida nos dan un recurso con el que nacemos de partida, que es el tiempo. Tenemos toda nuestra vida por delante. La cuestión es cuán productivamente utilicemos ese tiempo, ¿no? La gente que se jubila todo o nada a los 65 años, pues tiene muchísimo tiempo que pues, muy probablemente pierda en buena medida. No hay alternativas sencillas para utilizar ese tiempo productivamente para uno mismo, adquiriendo conocimientos extra o cuidándose o lo que sea, o para el conjunto de la sociedad, pues prolongando su vida laboral útil, ¿no? Hay figuras ya que te permiten compatibilizar los ingresos de la pensión una vez jubilado con los ingresos laborales hasta sin límite, ¿no? Pero hay que desarrollarlos más. Ese es el primer elemento. Nos tienen que enseñar a utilizar el tiempo productivamente, porque no es que ahorremos el tiempo nos lo regala la vida cuando nacemos y cuando nos dice que, oye, se están produciendo mejoras que están ahora mismo en los laboratorios que van a cronificar el Alzheimer y nos van a permitir convivir con una condición que de otra forma sería devastadora, ¿no? Para todos. Bueno, esa cuestión del capital en tiempo que nos corresponde a nosotros, eso sí, convertirlo en un tiempo productivo. Y luego la monetización de la vivienda. Yo entiendo desde el punto de vista de las entidades bancarias que tienen que ver esto con muchísima circunspección, porque el problema de las adjudicadas en la crisis, cuando estalló la burbuja, todavía, como tú has dicho muy bien, Juan Carlos, lo estamos supurando, ¿no? Y de ninguna manera las entidades bancarias deberían de entrar con riesgo de acabar viéndose adjudicatarias de viviendas que han acabado resolviendo el problema de la garantía hipotecaria de las personas que han acudido a este tipo de... Hay tres formas básicas de utilizar la vivienda para obtener complementos de pensión. Vendiéndola, la compraventa ordinaria. Te compras una renta vitalicia, te dan, hasta 265.000 euros, puedes convertirla con una exención fiscal y con un régimen muy interesante, y eso sería una solución perfecta. Alquilándola, que también mucha gente lo está haciendo sin saber que está monetizando la vivienda, pues ¿para qué? Bueno, la puedes alquilar tu vivienda desde que tienes 40 años, si tienes una vivienda que te sobre y la alquilas. Te jubilas y dices, mira qué bien, ya tengo un buen complemento de pensión. No lo había pensado, pues lo tienes, claro que sí. Alquilándola o haciendo la nuda propiedad, que es una mezcla de las dos cosas, que es vendes la nuda propiedad, te quedas para el resto de tus días viviendo en la que fue tu vivienda con un alquiler gratuito, por así decirlo, y además tienes un dinero con el que te puedes comprar una renta vitalicia. Y esa vivienda la puedes ofrecer también, si es tuya, como colateral de una hipoteca inversa,
O puedes ceder el derecho de alquilar tu vivienda a quien te dé una financiación mientras tú ya estás jubilado o necesitas ir a una residencia y además puedes disponer de tu primera vivienda, de tu vivienda principal, quizá la única que tengas, para que sirva a esos propósitos, pues ya no necesitas vivir ahí. Y vale, cedes los años que sean necesarios para que quien te ha prestado ese dinero pues se resarza de ello. Y la vivienda no sale de la familia, no se pierde y ese propósito de dejar un legado pues se mantiene intacto. Yo no estoy tan convencido de que la gente deje sus viviendas porque desea dejarlas, sino que ha cometido un error. Yo suelo decir que tus ahorros te sobrevivan, perdón, que tú sobrevivas a tus ahorros es la pobreza. Te haces pobre antes de tus últimos días o mucho antes de tus últimos días. Y eso es tremendo. Pero que tus ahorros te sobrevivan a ti es la simpleza. Es decir, no somos faraones egipcios que nos sobran los palacios cuando morimos o yo qué sé, el ajuar, las armas y nos entierran con ellas, ¿no? Sencillamente has vivido mucho peor de lo que podías haber vivido porque has pretendido que todo aquello pasara a personas que a lo mejor ni deseas que lo reciban, ¿no? Además que hay ahí un cálculo que hacer y una optimización. En España hay 5 billones de euros. El parque inmobiliario vale, mejor dicho, bueno, el Banco de España hace estimaciones, otras agencias hacen estimaciones, alrededor de 5 billones, que son 4 veces y pico o 4 veces el PIB. Un país que tuviese 4 veces el PIB en ahorro para la jubilación no necesitaría la seguridad social. Holanda tiene 2,3 veces su PIB en ahorro para la jubilación en planes de pilar 2 de empresa, obligatorios. No necesita la seguridad social. De hecho, la seguridad social a un trabajador medio holandés le da el 30% de su último salario. La seguridad social, el 30%. El 70% de su último salario se lo da su plan de pensiones. Porque, claro, tiene una cantidad de ahorro bestial. Y Holanda crece, y Holanda prospera, y Holanda es el país que es, en parte gracias a ese ahorro provisional tan descomunal. En España, estoy de acuerdo con Juan Carlos, esos productos para la monetización de la vivienda están todavía insuficientemente regulados, no diré que más regulados. El Banco de España es el único que ha regulado la hipoteca inversa. ¿Pero qué hace el Banco de España regulando la hipoteca inversa? Si eso es un producto medio hipotecario, medio, financiero. De luego no es un producto asegurador, que debía de serlo, porque los elementos actuariales de estos productos no lo son, no son tales, son cuasi actuariales. Se simula pues la biometría de quienes adquieren eso, pues con un exceso de protección hacia el que ofrece el producto. No vaya a ser que vivan más de lo que cuando hay productos aseguradores, actuariales, que saben hacer ese milagro, ¿no? Hay mucho que caminar. Pero yo estoy seguro de que con la regulación adecuada, con las cautelas adecuadas, y es verdad, ese tema del consumo de capital, pues efectivamente es disuasorio. Y luego hay un problema reputacional, ¿no? Cuidado. Pues vamos a ver, los baby boomers no han ahorrado por su jubilación. Los baby boomers. Pero tienen el grueso de los activos inmobiliarios de este país, ¿no? Y algo va a haber que hacer para lograr esa gran desamortización inmobiliaria, para que los hijos de los baby boomers, que no van a recibir las viviendas en herencia, obviamente, pues sus padres se las habrán comido poco a poco, pues puedan, por lo tanto, alquilar a mitad de los precios a que se alquila actualmente y ahorrar para su jubilación como Dios manda. Bueno, no quiero ser yo el que me pase de los moderadores, entonces nos queda muy poco tiempo, nos queda 5 minutos casi por una intervención de 1 minuto para cada uno. Entonces, si os parece, vamos a empezar por Andrea, que es por donde he terminado la primera ronda, con una visión un poco a futuro, ¿no? De donde estamos, además con este contexto ahora ya distinto en una de las partes, que es los tipos de interés, que por fin hay tipos de interés, por ejemplo, que remuneran el ahorro. Andrea, ¿cómo ves ese futuro? Muy rápidamente, mira, ayer he estado en un evento de asesores financieros y han dicho 12 veces en un par de horas que la renta fija era la niña bonita de este momento, ¿no? Entonces es cierto que las previsiones en torno a renta fija van bien, el bono verde forma parte de este ecosistema. De acuerdo, los bonos temáticos sostenibles, bien bono verde, bono social, son productos finalistas en los que el uso de los fondos va vinculado a un proyecto con un impacto social X, un impacto verde X, etcétera, ¿no? ¿Hay una oportunidad enorme ahí este año? Sí, va a seguir habiendo greenium, parece ser que sí, que va a seguir habiendo
más demanda que oferta durante un tiempo, o incluso lo que genera tener que producir toda esa información de sostenibilidad parece que va a quedarse ahí ese greenium, aunque sea vinculado a ese coste incremental de todo el reporting que hay que hacer en los productos sostenibles, pero también lanzo un ojo cuidado a que las cuestiones de sostenibilidad no se politicen y eso de alguna manera no afecte a la parte de finanzas sostenibles, porque si bien las previsiones a medio y largo plazo son buenas, el ruido de según qué politización de qué dimensiones de sostenibilidad creo que no debiera colarse en el desarrollo de productos que incorporan ese tipo de información para al final mejorar el perfil financiero. Que quizá está en la línea, yo decía antes, de que hay gente que se enfada ya cuando le ofrecen esas soluciones. Paula, desde tu óptica, ¿no? Estamos hablando de estos temas, vimos la foto famosa haciendo a la gente cola delante de la oficina del Banco de España para contratar las letras. ¿Crees que ese pájaro en mano que ahora puede haber con las letras o con... Bueno, ahora le preguntaré a Juan Carlos el tema de los depósitos. ¿Crees que ese pájaro en mano puede dificultar más la llegada del aumento de la cultura financiera? No tengo la bola de cristal, la verdad es que no lo sé. Yo lo que me gustaría ver es que cuando se piense en cómo ayudamos a la gente a conseguir todos estos objetivos que queremos, de que tengan más salud financiera, de que consigamos alcanzar los objetivos de cambio climático y demás, se tenga un poquito más una perspectiva científica a las cosas, ¿vale? Y esto que me estás preguntando tú es un poco qué pensaría yo desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal. A mí me gustaría más que todo lo que se vaya haciendo se vaya teniendo en cuenta pues toda la investigación académica que hay sobre cómo la gente toma decisiones y que se haga mucho más de pasar de ideas felices que tienen directivos de entidades o directivos de empresas a testeo, experimentación, contraste, análisis de resultados y puesta en funcionamiento. Y lo mismo con la regulación. O sea, me gustaría mucho más que veamos, en lugar de regulaciones, spots que salen en función de qué es lo que hoy toca decir en prensa, que se haga muchas más investigaciones de mercado, entendimiento de cómo la gente toma las decisiones, por qué se han llegado a esas situaciones, cuáles han sido los triggers que se han llegado ahí, y a partir de ahí se puedan generar soluciones que sean realmente efectivas y testeadas. ¿Vale? Ok. Juan Carlos, ¿llegará también la remuneración ahí a los depósitos? Te vengo a hacer esta pregunta porque desde la AEB. Es inevitable que llegue, ¿no? Lo que pasa es que si no ha llegado todavía es porque el Banco Central Europeo tardó mucho en normalizar la política monetaria, ¿no? Si hubiera ajustado el balance en su momento, posiblemente antes de que la inflación nos sorprendiera, ahora habría menos liquidez y por lo tanto los bancos tendrían que remunerar los depósitos para capturar el capital. Pero no se hizo. Pero claro que se hará con toda seguridad, no sé cuándo, pero en los próximos meses o trimestres yo creo que esto va a ocurrir. También es verdad que los créditos en España, los créditos hipotecarios y los créditos al consumo tampoco, el tipo de interés tampoco ha crecido a la misma velocidad que en el resto de Europa, con lo cual de alguna manera el gap se mantiene, ¿no? Pero bueno, sí va a venir. De todas formas, mi frase final en todo esto es algo que yo creo que es un paraguas que va a hacer, que cierra bajo mi punto de vista todo este debate, el de antes, el de ahora y el de después, creo que la sostenibilidad, si sirve para algo, es porque nos da la oportunidad de tener un mejor diálogo, de hacer las cosas mejor. O sea, creo que en eso consiste la sostenibilidad. No sé si la sostenibilidad es a la fuerza con la regulación o es porque a los inversores les interesa o yo soy un enamorado. Simplemente porque creo que es una buena razón para pensar y hacer las cosas mejor de lo que hacemos habitualmente, sea cual sea la dimensión de lo que hablemos, educación, vivienda, fondos, me da lo mismo. Bueno, José Antonio, para cerrar, una reflexión. Bueno, yo no dejo de sorprenderme por el hecho de que cuando los tipos de interés eran cero o negativos nos espantaba y cuando los tipos de interés suben nos espanta también. Vamos a ver, los tipos de interés afectan a muchísima gente en ambos sentidos, como acreedores y como deudores, que muchísimos somos a la vez. Hay que explicarle a la gente, esto es lo que pasa, oye, lo que te estás embolsando por un lado compensa lo que te estás desembolsando por otro. No entres en pánico y valora tu situación, aprende a valorarla. Y probablemente la comunicación en este sentido haría que mucha gente se calmase y que algunos otros empezaran a tomar decisiones. Y no conviene que yo sea siempre acreedor si los tipos de interés van a estar siempre bajos, ¿no? Pues con eso cerramos. Así que muchísimas gracias a los ponentes.